Devotos a la Santa Muerte ya somos de generaciones. Mis abuelos y mis bisabuelos creían en la Santa Muerte. Incluso nosotros tenemos un cuadro que era de mi abuela y es de 1920 y tantos, o sea, y era de la bisabuela, donde está una Santa Muerte dibujada. Y es que mucha gente piensa que cuando uno cree en la Santa Muerte se aleja uno de la fe católica o se aleja uno de sus principios de cristianismo, y no es así. Nosotros seguimos siendo católicos, creemos en Dios, no solamente creemos, a Él lo adoramos, a la Santísima Muerte solamente le rendimos una veneración. Mucha gente piensa que solamente los narcotraficantes o los ladrones, las prostitutas son los únicos que se acercan a la Santa Muerte, pero es una mentira. La Santísima Muerte es universal y viene de todo tipo de personas. Vienen doctores, vienen amas de casa, vienen jóvenes, como vienen personas ya mayores. La devoción a la Santa Muerte, contrario a lo que mucha gente piensa que es nuevo, es un culto prehispánico, es un culto muy antiguo que tiene raíces mexicanas. Viene de etnias como la azteca, la maya, la purépecha, las cuales le rendían tributo a la señora Mitecancihuatl, que es la señora de la muerte. Ahora ya con lo que es el cristianismo, lo que es la fe católica, ya hizo un sincretismo y ahora se le conoce como la Santísima Muerte. Tan es así que todos los mexicanos le hemos rendido tributo a la muerte. ¿Cómo? Pues a través de sus fechas de los fieles difuntos. La raíz original de esta celebración no es tanto a los difuntos, sino es a la señora Mitecancihuatl. Se le daban las gracias por cuidar a las almas que ella estaba resguardando. A ella solamente nosotros le hacemos un rosario mariano. Es un rosario que lleva sus misterios, sus Aves Marías, sus Padres Nuestros, como el que se le hace a un difunto en una casa o en un velatorio. Solamente que en cada uno de los misterios hay una oración especial para ella. Mi nombre es Víctor Miguel Sánchez, tengo 30 años y soy el custodio guardián del majestuoso altar de la Santísima Muerte en Puebla. Nosotros llevamos acá 6 años y en estos 6 años la devoción ha crecido, o mejor dicho, se ha abierto de una manera impresionante. El primer aniversario nosotros lo empezamos con cerca de 120 personas. Este sexto aniversario fueron cerca de 7,000. Todos somos libres de creer en lo que uno quiera. Eso marca la diferencia entre un país libre a un país que tenga reprimendas, ¿no? Y es una base fundamental que haya esa libertad de creencia y de devociones diferentes. Un cordial saludo a todos mis amigos y suscriptores de la Biblia Confronta. Quien les habla, su amigo Edgar desde Bogotá, Colombia. Como lo vieron al principio del video, hay personas que desafortunadamente viven con un revoltijo ideológico y ni siquiera saben realmente a qué clase de Dios están sirviendo. Y cuando traemos esta clase de prácticas, lo único que estamos trayendo es maldición y muerte a las vidas de estas personas, y desafortunadamente todo esto se puede propagar a una nación. Aquí yo no estoy juzgando ni vengo a criticar absolutamente a nadie. Simplemente ustedes pueden ver los resultados, y desafortunadamente México es uno de los países que se ve envuelto en estos problemas a causa de estas prácticas. Vemos como la muerte y la destrucción ronda al Estado de México. Desafortunadamente es así. También lo podemos ver en Venezuela a causa de la práctica de la brujería, de la hechicería, de la adivinación y toda esta clase de actos que lo único que hacen es provocar la ira de Dios. Esto en lo absoluto va a agradar a Dios, porque precisamente como lo vamos a ver en la palabra, Dios siempre desde el principio de la humanidad le ha prohibido al ser humano hacer esta clase de prácticas. No porque lo diga yo, sino porque está escrito en la palabra de Dios. Entonces, quiero que empecemos con el libro de Deuteronomio, capítulo 18, versículo 10, lo que dice el Señor en su palabra. Que no haya en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni nadie que practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Vemos aquí en la palabra que Dios es muy específico y es una ordenanza que Él está enviando al pueblo de Israel.
Desafortunadamente, cuando Israel estuvo en la esclavitud, cuando fueron retenidos por el imperio egipcio, ellos aprendieron toda esta clase de abominaciones delante de Dios, y que desafortunadamente algunos de ellos las llevaron a la práctica sabiendo que Dios les había advertido que no lo hicieran. Y eso trajo grandes consecuencias que pues me gustaría por eso que ustedes estudiaran la palabra de Dios, para que ahí vieran qué consecuencias le trajo al pueblo de Israel desobedecer a Dios, específicamente en esta clase de actos, lo que era la adivinación, practicar la agorería y hacer actos de sortilegio, que todo eso va correlacionado con la brujería y la hechicería. Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 21, versículo 6. Dice el Señor: además su hijo lanzó al fuego como sacrificio y se entregó al estudio de los tiempos, o sea, la adivinación, y fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, con lo que multiplicó la maldad a los ojos del Señor para provocarlo a ira. Aquí están hablando de Manasés. Yo ahorita le voy a decir quién era Manasés, para que también ustedes lo puedan estudiar y entender bien qué fue lo que este caballero hizo ante los ojos de Dios. Y lo único que hizo fue llamar, provocando la ira de Dios y llamando muerte y desgracia, porque es lo único que traen esta clase de actos. Entonces quiero que ustedes lo lean a partir del versículo 21. Yo les voy a compartir una parte para que ustedes pues lo puedan leer completo. Dice que Manasés tenía 12 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén. 55 años, su madre se llamaba Epipsia. Pero Manasés hizo lo malo a los ojos del Señor, pues siguió las prácticas repugnantes de las naciones que el Señor había arrojado de la presencia de los israelitas. Además reconstruyó los altares en los montes que Ezequías su padre había derribado, erigió altares a Baal, hizo una imagen de acera como lo había hecho el rey Ahab de Israel, y adoró y rindió culto a todo el ejército de los cielos. De igual manera construyó altares en el templo del Señor, del cual el Señor había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y en los dos atrios del templo del Señor construyó altares para todo el ejército del cielo. Vemos ustedes hasta dónde pudo llegar este señor, cometiendo actos de abominación delante de Dios porque no quiso acatar lo que Dios le había dicho. ¿Ustedes creen que porque había hecho altares y había hecho estatuillas evocando a recordar los ejércitos de los cielos, con esto iba a agradar a Dios? En lo absoluto, porque tampoco esa clase de cosas se deben hacer. Es lo que también nosotros conocemos en este tiempo, las personas que les gusta hacer imagen de ángeles, hacerle rezos y oraciones a los ángeles. Esto es una abominación de idolatría delante de Dios, porque Dios no nos ha mandado absolutamente a eso. Lo que Dios llama es a que busquemos su presencia, le busquemos a Él y al Señor Jesucristo. Es lo que la palabra nos ha enseñado siempre, no que hagamos imágenes. Y este hombre pues ya vemos que faltó el respeto dentro del templo del Señor e invadió el lugar sagrado con imágenes y con toda esta clase de abominaciones. Y pues ya les dejo la tarea que ustedes lo estudien para que vean cuáles fueron las consecuencias. Yo aquí lo que quiero que ustedes entiendan es que para muchos la brujería y la hechicería puede ser un elemento de ayuda, y especialmente personas que van a la iglesia conociendo la palabra de Dios, escuchándola, y no atienden a esta clase de advertencias y buscan a brujos y hechiceros para que les presten colaboración, especialmente cuando quieren buscar dinero, o a veces cuando han pasado por situaciones sentimentales difíciles donde su pareja los han dejado, y van a consultar esta clase de personas para que le regrese supuestamente a su ser querido. Cada vez que usted hace estos actos de abominación, lo único que está haciendo es llamar potestades demoníacas sobre su vida,
llamando enfermedad, llamando muerte, llamando pobreza, porque todo esto trae también desgracia, e incluso que usted le haga daño a esa persona que usted supuestamente ama por tenerla a su lado. Ahí es donde vemos la ignorancia de los seres humanos y también las consecuencias de no colocar a Dios como número uno. Esto es lo que hace la gente cuando se aleja de Dios. Pasemos a Deuteronomio capítulo 18, versículo 9. Dice el Señor: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no cometas los mismos actos repugnantes que practican esas naciones. Miren lo que Dios advierte: todo lo que esas naciones hacían, brujería, hechicería, consultar a los muertos, las prácticas demoníacas que Dios les advertía que no fueran a practicar. Desafortunadamente ellos caían en estos actos. ¿Cuáles eran las consecuencias? Por eso muchas personas me atacan y me dicen que si Dios es un Dios tan bueno, ¿por qué Dios iba y destruía naciones con sus ejércitos? Precisamente por esta clase de consecuencias, porque eran naciones que estaban totalmente rebeladas ante Dios y hacían estas prácticas. Entonces Dios, ya cansado de ellos, enviaba a sus ejércitos para que invadieran, y raían esas naciones, y esas tierras pasaban a manos del pueblo de Israel, porque eran naciones que no respetaban a Dios y cometían esta clase de actos. Entonces, antes de ustedes señalar a Dios, antes de señalar todas las cosas que Dios hacía bajo su poder y bajo su autoridad absoluta, hay que estudiar y leer las Escrituras, porque era que venían estas consecuencias sobre estas naciones. Ahí está la respuesta. Pero pasemos a Deuteronomio capítulo 18, versículo 11. Dice el Señor: ni encantador, ni adivino, ni mago, ni nadie que consulte a los muertos. Nuevamente el Señor advertía a su pueblo. Era una práctica que estaba rotundamente prohibida por Dios, porque habían consecuencias muy graves. Incluso en la ley de Moisés, cuando una persona se le encontraba haciendo esta clase de actos, era inmediatamente cortado de entre su pueblo, que era ser cortado, inmediatamente era sometido a la pena de muerte. Puede sonar muy feo para ustedes, pero es que en ese tiempo se hacía respetar la ley de Dios. No es como hoy en día, que usted hace las cosas que quiere hacer y todo se queda como si nada pasara. Pero afortunadamente, cuando hay personas que cometen estos actos, digo afortunadamente, porque como son personas que se especializan en hacer el daño a los demás, cuando hacen esta clase de prácticas, vienen las consecuencias de muerte, enfermedad y desgracia a su vida. Y después se están lamentando, después están llorando y le están reclamando a Dios el porqué de sus desgracias, y aquí está la respuesta. Entonces vuelvo y se lo repito, lo que dice el Señor: ni encantadores, ni adivinos, ni magos, ni nadie que consulte a los muertos. Usted sabe que encantadores son personas que se especializan en esto, en hacer riegos, en hacer aromas, en hacer cosas especiales para llamar suerte, para llamar fortuna, para hacerle daño incluso a otra persona. Hay personas que han visitado cementerios, he visto documentales, y encuentran en las tumbas de los muertos las bóvedas saqueadas, y dentro de las bóvedas de los muertos se encuentran amarrados de tela negra con huesos y riegos y cosas y fotografías de personas para cometerles daño. ¿Y ustedes creen que estos actos son agradables delante de Dios? Cuando hay personas que viven llenas de ignorancia, y vaya usted a mirar qué clase de vida lleva estas personas que hacen estos actos. Viven en una ruina y en una desgracia impresionante. Exclusivamente viven para comer. Y cuando ya se trasciende más allá, esto viene una maldición generacional que cae sobre sus propios hijos. Yo en persona conocí hace muchos años a una pobre mujer que practicaba la brujería. Iba a los prostíbulos y le leía las cartas a las prostitutas, les leía las manos, les hacía riegos para que pudieran engatusar a sus clientes, que los clientes las visitaran con más frecuencia. Esta mujer, desafortunadamente, todos sus hijos cayeron en la criminalidad y todos sus hijos fueron asesinados. Uno tras uno los tuvo que ir a sepultar
porque ella misma era la que llamaba a todas estas potestades demoníacas a su vida, tomaron posesión sobre sus hijos y todos sus hijos terminaron muertos. Porque no conozco el primer mago o el primer adivino o el primer brujo o el primer hechicero que haya hecho riqueza o fortuna y que iba tranquilo. No lo conozco. Y si lo han hecho, con el tiempo, todo esto les va a traer una desgracia y unas consecuencias muy tremendas. Por eso les digo a las personas, estudien la Biblia. No busquen alternativas donde no las deben buscar. Así usted pueda pasar por la situación más difícil que esté pasando. Enfermedades, escasez económica, que el amor de su vida lo dejó. Eso no interesa. Para eso tenemos un Dios. Y yo por eso a través de esas enseñanzas les presento a un Dios verdadero y a un Dios real, que es el único que le puede traer solución a su vida mientras usted se someta a él. Pero cuando usted busca estas clases de alternativas, la situación va a ser peor. Es peor lo que usted está llamando a su vida. Miren lo que dice en el siguiente: ni adivino, esos que se la pasan regándole las cartas encima de una mesa a usted para mostrarle su futuro, ¿cuántos de ellos no han sido desenmascarados? Había un pastor que puso a 3 brujas de estas y les dijo que bueno, que si lo que estaban diciendo en esas cartas volvieran a lanzar las cartas nuevamente, si iba a salir lo mismo que acababan de decir. Y pues nunca lo hicieron porque sabían que iban a ser desenmascaradas en público. Y pues imagínense que la entrevista era en televisión nacional en el Ecuador, y pues iban a quedar totalmente en ridículo. Aquí también dice que los que consultan los muertos, estas personas que les gusta, y me van a perdonar porque aquí no quiero faltar el respeto a nadie, hace más o menos como 2 meses y medio murió mi padre. Afortunadamente pues tuve la oportunidad de predicarle el evangelio y su alma fue salva. Eso es lo que más tranquilidad me da. Pero ya mi padre, bueno, se sometió a una cremación porque él lo pidió así en vida. Se cremó su cuerpo y sus cenizas están reposando en un lugar donde deben estar allá, lejos de nuestra familia. Hay personas que toman estas cenizas y las llevan a la casa, que para tener a la persona ya acompañada de ustedes. Lo que usted está haciendo cuando usted toma las cenizas de su ser querido es llevar símbolos de muerte a su casa. Y he escuchado casos de personas que se quejan cuando llevan los restos de sus familiares a las casas, que empiezan a sentir ruidos, empiezan a sentir cosas extrañas, y es porque usted mismo está abriendo las puertas para potestades que entren a su hogar, y esas mismas potestades demoníacas se hacen pasar por sus familiares y le ocasionan esta molestia donde usted se va a sentir asustado, se va a sentir atemorizado, y usted no se ha dado cuenta que es eso lo que está ocasionando ese problema en su hogar. Los restos de un muerto deben permanecer allí, en el cementerio. Y eso de estarlos visitando, que llegan allá a la tumba, le golpean la lápida y lo saludan, no pierda su tiempo, porque la misma palabra de Dios lo dice, que todo el que muere ya no tiene más parte en este mundo. Ellos parten a un juicio inmediato con Dios, ya sea para condenación o sea para salvación. Lo que usted ya quiera hacer por la persona que haya muerto ya no sirve absolutamente de nada. Por eso lo que usted quiera hacer por sus familiares, hágalo en vida. Ya muertos, ¿para qué? Entonces ahí vemos que Dios prohíbe visitar los muertos e incluso consultarlos, porque hay personas que dicen: no, es que mi papito, mi mamita, o mi hermanito, o mi esposo, o mi esposita que murió me está cuidando desde el cielo. Eso es una mentira. No se engañe, porque en ninguna parte de la Biblia lo dice. Si usted quiere seguir engañado, pues como siempre se los he dicho, ustedes tienen la libertad de creer en lo que ustedes quieran creer, pero la palabra de Dios es muy específica en lo que nos enseña. Vamos al libro de los Hechos, versículo 8, capítulo 9. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Quiero que le entiendan muy bien lo que voy a leer, porque esto fue un caso que le sucedió a los apóstoles y que también les trajo unas consecuencias delicadas a ellos, pero como eran siervos del Señor, que ellos estaban preparados precisamente para pasar estas situaciones. Dice el Señor: había en Samaria un hombre llamado Simón, que antes había practicado la magia y con ella engañaba a la gente, pues les hacía creer que era muy poderoso.
Esto era un hombre que pues practicaba esta clase de cosas que Dios abomina, y que afortunadamente terminó siendo convertido al evangelio a través de la palabra de Dios. Pero después de que él vio lo que los apóstoles hacían, miren lo que quiso hacer después. Creo que lo lean a partir del versículo 13. Incluso el mismo Simón creyó y se bautizó, y siempre andaba con Felipe, y lleno de asombro veía las señales y los grandes milagros que Felipe hacía. Cuando estos llegaron, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, ya que solo habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y cuando les impusieron las manos, recibieron el Espíritu Santo. Y al ver Simón que el Espíritu Santo se recibía por la imposición de manos de los apóstoles, les ofreció dinero y les dijo: «Dedme también a mí este poder, para que cuando yo imponga las manos sobre cualquier persona, ésta reciba el Espíritu Santo». Al oír esto, Pedro le dijo: «Que tu dinero perezca contigo, si crees que el don de Dios puede comprarse». Miren ustedes cómo este hombre estaba tan confundido, que al principio, cuando vio la palabra del Señor, fue convertido al evangelio, pero cuando vio que los apóstoles hacían esta clase de milagros sobre las personas, entonces su corazón se llenó de avaricia, porque no es más sino avaricia, y quería recibir este don de Dios comprándolo con dinero. ¿Qué vemos en la actualidad en las iglesias? Exactamente lo mismo. Ahí donde ha entrado esta clase de actos, ha entrado en la iglesia, ha entrado la adivinación, el espectáculo y esta clase de prácticas que usted ve a través de televisión, donde el pastor le pone las manos a usted y le está adivinando cosas de su futuro. No es más que brujería e hechicería lo que está haciendo ese pastor, y se iguala a los brujos hechiceros que tienen sus centros de consultoría que usted los ve en la calle. Exactamente están haciendo lo mismo, y ellos obviamente esto no es gratis, porque le sacan dinero a usted. Esto es lo que quería hacer este hombre: convertir el don de Dios en beneficio económico. Y obviamente cuando hay personas que hacen esto, es claro que el Espíritu Santo no está obrando allí. El que está obrando es el mismo demonio a través de esa persona, y los pobres incautos que caen en toda esta red de mentiras, pero porque les falta el conocimiento de la verdad, y lo vemos que la palabra de Dios nos lo está enseñando. Pasemos a otra parte de la Biblia. Esto cada vez se pone más interesante. Dice en el libro de Deuteronomio capítulo 18 versículo 14: «Porque las naciones de las que vas a tomar posesión prestan oído a los agoreros y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te permite hacer eso». Miren lo que les decía al principio: las naciones a las que Dios enviaba sus ejércitos para que esas naciones fueran exterminadas y fueran invadidas, y el pueblo tomara posesión sobre esas tierras, porque eran naciones que cometían todos esos actos, los que les acabo de leer y explicar. Entonces Dios les decía a ellos que no les permitía hacer eso. Si iban a entrar allí, tenían que destruir absolutamente todo. Altares, imágenes, todo tenía que ser destruido, porque ante los ojos de Dios era abominación. Y Dios tenía rotundamente prohibido que su pueblo se contaminara de todo lo que esta gente hacía. Ahí está la respuesta. Pero si usted quiere profundizar, bien lo puede hacer en leerlo y darse cuenta que Dios no era tan malo como algunos creen. Vamos al libro de Hechos, capítulo 19, versículo 19. Dice el Señor: «De igual manera, muchos de los que practicaban la magia llevaron sus libros y los quemaron delante de todos, y el precio de esos libros era de 50,000 monedas de plata». Esto también fue algo maravilloso que pasó en los Hechos, en el libro de Hechos, cuando los apóstoles predicaban el evangelio, cuando iban con Pablo. Quiero que ustedes mismos lo estudien y lo lean. Después de que ellos predicaron el evangelio, muchas personas
tocadas por el verdadero Espíritu Santo, llegaron al verdadero arrepentimiento. ¿Qué hicieron ellos cuando escucharon este evangelio? Fueron a sus casas, sacaron todos esos libros de hechicería, de brujería, de ocultismo, de adivinación, y los entregaron para que fueran quemados en el fuego. Y dice que su precio era de 50,000 monedas de plata. Cuando una persona es tocada por Dios, no le importa lo que tenga que despojarse de su vida. Si usted realmente es tocado por Dios y usted guarda cosas de esta clase, de esta índole en su casa, usted debe sacarlos y destruirlos. Es que ni siquiera venderlos o regalarlos. Debe destruirlos porque es lo que Dios manda, no es lo que usted quiera. Pero obviamente, si usted quiere seguir viviendo con ruina, con muerte, con enfermedad y con desgracia, pues bien puede, sígalos guardando en su casa, que más adelante usted verá las consecuencias. Aquí Dios no obliga absolutamente a nadie. Pasemos al libro de Hechos, capítulo 16, versículo 16. Pero sucedió que mientras nos dirigíamos al lugar de oración, hubo una joven adivina, salió a nuestro encuentro por su capacidad de adivinación. Ella era para sus amos una fuente de muchas ganancias. Aquí se los voy a leer, pero se los voy a explicar brevemente. Iba entrando Pablo con los apóstoles y apareció una mujer que era adivina, tenía un demonio, tenía un espíritu de adivinación, y esta mujer pues era esclava de unos personajes que le sacaban mucha ganancia a causa de las adivinanzas que ella hacía, pero estaba siendo utilizada por potestades demoníacas. Pero miren lo que dice la palabra del Señor. Eso lo pueden leer a partir del versículo 17. Perdón, yo voy a agrandar un poquito aquí porque es que yo soy como un poquito cegatón, entonces ya puedo leer mejor. Dice el Señor en su palabra: la joven venía tras nosotros y a voz en cuello gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian el camino de salvación. ¿Acaso esta mujer estaba diciendo mentiras? En lo absoluto, estaba diciendo toda la verdad. Pero miren lo que sigue diciendo la palabra. Esto lo repitió durante muchos días, pero Pablo se molestó mucho y finalmente se dio vuelta y le dijo a ese espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y al instante el espíritu la abandonó. Entonces, ¿qué era un espíritu? ¿Un espíritu de Dios? No, era una potestad demoníaca que la tenía poseída. Por eso ella daba gran ganancia a sus amos, y antes le estaban haciendo era un favor a esta pobre mujer. Dice acá el 19: pero al ver sus amos que iban a perder sus ganancias, aprendieron a Pablo y a Silas y los presentaron ante las autoridades en la plaza pública. Allí ante los magistrados dijeron: estos judíos andan alborotando a nuestra ciudad y enseñan costumbres que nosotros como romanos no podemos aceptar ni practicar. En cortas palabras, se ofendieron porque les habían quitado la fuente de ganancia, que era una maldición tanto para ellos como para las personas que consultaban a esta mujer que tenía este espíritu de adivinación. Y aquí existen personas que usted les muestra la verdad de la palabra y se ofenden y se molestan. Se ven en desgracia, se ven en ruina, se ven en muerte, se ven en enfermedad, pero cuando usted les muestra la causa que está trayendo eso a su vida, tras del hecho se molestan y se ofenden. Entonces miren ustedes lo que el Señor dice sobre esta clase de prácticas, y ustedes lo pueden seguir leyendo ahí, que resulta que los apóstoles y en especial Pablo salieron antes de viéndole a esta gente, fueron tomados presos, fueron golpeados, fueron insultados y fueron maltratados. Estos son los verdaderos siervos que sirven a Dios, no como hoy en día, que usted ve a unos siervos que antes la gente los idolatra, les dan besos. Incluso hay personas que tienen fotografías de sus pastores enmarcados en las paredes y los tienen allá colgados como si fueran dioses, porque no conocen la verdad del evangelio. Aquí vemos que estos siervos sí le cantaban la verdad a la gente de frente, y cuando no les gustaba, pues ellos se volcaban contra ellos, y mire lo que pasaba. Quiero que lo estudien ustedes en persona.
Y vamos a leer el último versículo ya para terminar, que se encuentra en Isaías capítulo 5 versículo 20. Dice el Señor en su palabra: Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Creo que con este versículo cerramos muy bien este tema de hoy. Creo que el Señor ha sido muy claro en lo que nos ha explicado respecto a la brujería y la hechicería. Hay muchos que me dirán: no, es que yo tengo en mi casa colgado un amuleto que me lo heredó mi tatarabuelo, y mejor dicho, eso es una reliquia tremenda lo que mi abuelo me heredó. Pues déjeme decirle que lo que su abuelo le ha heredado es lo que le está trayendo problemas a usted en su economía, o precisamente por eso es que usted vive así enfermo, o por eso en su casa suceden cosas anormales, precisamente por lo que usted está guardando de su tatarabuelo. Eso es lo que usted simplemente está guardando, es basura que ha sido heredada. Yo no sé por qué la gente les gusta aferrarse a cosas del pasado, que mi abuelo me heredó, que mi abuela, que mi hermano el que murió, que este hermano mío que se suicidó me heredó esta joya, tengo que guardarla. No, eso es absolutamente basura. Lo que usted está guardando son amuletos que lo único que le está trayendo a su vida es enfermedad y muerte. Eso también es hechicería para Dios, es brujería. Las personas que se acostumbran a todos los días levantarse y leer la revista y mirar el horóscopo, qué es lo que les trae para el día de hoy, eso es adivinación, y para Dios es una abominación. Se los acabo de leer en su palabra. Entonces, si usted quiere que su vida cambie radicalmente, usted tiene que destruir todo eso y sacarlo de su vida, erradicarlo, exterminarlo. Si usted quiere que su vida cambie. Si usted quiere que su vida siga así como está, pues siga consultando hechiceros, siga consultando brujos y siga llamando muerte. Entonces, espero que este tema les haya quedado claro. Si ustedes tienen preguntas, bien me las pueden hacer a través de la cajita de comentarios, que yo con mucho gusto les voy a responder. Si me van a tratar mal, si me van a escribir para debatir, también con mucho gusto les voy a contestar, pero les voy a contestar a través de la palabra de Dios, que esa es mi tarea fundamental. Como se los había dicho al principio sobre este elemento que les había compartido, resulta que esto es una granada. Una granada que, si usted no ha recibido una instrucción militar, no ha recibido una instrucción castrense, pues si usted la manipula mal, se le va a explotar y le va a ocasionar la muerte. Eso es lo que ocasiona cuando usted se mete con la hechicería y la brujería. Lo único que va a recibir a cambio es muerte, enfermedad y destrucción. Por eso este tipo de elementos, cuando uno los va a manipular, tiene que haber recibido una instrucción. Por eso Dios a su pueblo siempre les advirtió sobre esta clase de prácticas, que no fueran a caer en ellas para evitarse en desgracia y ruina. Pero hubieron unos que cayeron en esto, y también cuando ustedes estudian la historia de Israel, vemos que ellos también llamaron la ira de Dios, precisamente porque no quisieron creerle a Dios y porque quisieron aferrarse a toda esta clase de prácticas. Entonces, desprendámonos de todo lo que ofende a Dios. Es así de sencillo y es así de fácil. Espero que el tema les haya gustado. Les envío un cordial saludo de Bogotá, Colombia. Que Dios los bendiga y hasta pronto. Sobre mí, has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste